Vemos a él ya con discípulos, recuerdan, hace 2 domingos vimos que el Señor escogía a sus discípulos, ya tenía muchos seguidores, mucha gente venía atrás de él, pero él escogió o eligió a 12 discípulos. Ese primer periodo de quizás año y medio, meses más, meses menos, es el que Lucas comienza ahora a resumir con estas palabras que nos dejan ver a un Jesús ya más famoso, un Jesús más conocido, un Jesús rodeado de multitudes, de gente que venía no solamente de la región de Galilea, sino como podemos ver en los siguientes mapas, ya su fama, su nombre era conocido fuera de la región de Galilea. Inclusive dice el evangelista Lucas que venía gente de Jerusalén, venía de toda Judea y aún de regiones al norte como Tiro y Sidón. Estas 2 regiones no eran regiones del pueblo de Israel, eran regiones, ahí podemos verlo en pantalla, quizás no se divisa muy bien. Al lado izquierdo tenemos el mapa resumido de los lugares que suelen mencionar en los evangelios respecto a la vida del Señor. Y en el lado derecho suyo sería, en la parte muy al norte, muy arriba, al borde superior, están las 2 regiones de Tiro y Sidón, cerca o en la costa del mar Mediterráneo. Eso visto en un mapa quizás no signifique mucho, pero estamos hablando de 2000 años atrás, cuando no habían redes sociales, no había teléfono, no había un sistema de comunicación por correspondencia, nada, todo era de boca a boca, ¿no? La mejor forma inclusive de hoy en día de vender un producto, el de boca en boca. La fama del Señor se había extendido, sus milagros, sus enseñanzas estaban siendo conocidas ya por mucha gente, al punto que en algunas ocasiones Lucas dice que vinieron los principales religiosos, líderes del pueblo judío, aún de Jerusalén, para escucharle. Claro, no venían con una buena intención. Ellos venían para analizar y para encontrar alguna falla, alguna mentira, para acusarle a Jesús de algo, porque no estaban de acuerdo con su movimiento, no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, no estaban de acuerdo con sus maneras de hacer las cosas. Pero Lucas nos deja ver entonces en estos primeros versículos del pasaje que el Señor estaba rodeado de mucha gente y hace un hincapié particular en el versículo 18 en adelante y nos presenta a un Jesús sanador. Este es otro detalle que a los estudiosos de la palabra les hacen ver que Lucas tenía obviamente una formación médica. Entre otras cosas, podemos ver a Lucas dando un énfasis particular a los milagros de Jesús. Si bien es cierto, no se puede decir que todos los milagros que asoman en la Biblia son los únicos que hizo Jesús, sino que pudieron haber sido cientos de cientos, porque imagínense, en el pasaje que acabamos de leer, rápidamente Lucas nos dice, y vinieron muchos para ser sanados, y los sanó a todos. Y estamos hablando no de 10, algunos estiman de miles de personas. Era un suceso, era una noticia sorprendente, milagrosa, saber que había sanidad que se recibía por el maestro de Galilea, por Jesús el Nazareno, por Jesús de Nazaret, como lo hayan titulado en ese momento. No estaban llamándole el Cristo, no estaban reconociéndole como el Mesías en sí, lo estaban reconociendo por sus atributos de enseñanza, de sanidad, que Lucas comienza a hacer hincapié y en adelante va a tomar cada milagro de una manera quirúrgica. Cada milagro que usted va a estudiar luego a partir de este momento está tomado de una manera estratégica para demostrar que Jesús era sanador, que Jesús había sanado y que Jesús podía sanar de cualquier enfermedad. Los milagros que Lucas y los demás evangelios citan no están ahí solamente para testificar del poder de Jesús, están para demostrar que Jesús era sanador y que podía sanar de cualquier enfermedad. En la segunda parte de este mensaje yo preparé lo que es quizás la palabra específica para este momento, porque podríamos hacer un estudio muy grande de la gente que vino de Tiro, de Sidón, quiénes eran los de Jerusalén, dónde estuvo Jesús en ese llano tan amplio, qué discípulos. Podríamos analizar todos esos aspectos, pero de todo eso quiero que usted se lleve lo que el Señor obviamente prepara para nuestros corazones.
Y valen estos tiempos, y el Señor obviamente al preparar el sermón trata de que sus siervos, los pastores, demos lo que Él quiere decir, y es lo que voy a hacer también en este momento. Jesús vino a sanarnos de 3 tipos de enfermedades. Para quienes tengan una formación médica o de enfermería, saben que hay diferentes maneras de clasificar las enfermedades, ¿sí? Por el origen, pueden ser internas o externas, por el agente que promueve o que origina esa enfermedad, también otra forma de clasificar. En esta mañana yo quiero contarles de manera teológica y médica que hay 3 tipos de enfermedades que sufre la sociedad. Hay 3 tipos de enfermedades que hasta ahora siguen siendo nuestros grandes adversarios en todo sentido, que nos hacen ver como lo que somos, falibles, vulnerables. ¿Quién nos ha enfermado alguna vez? Desde que somos niños nos venimos enfermando, ¿no es cierto? Una gripe, alguna caída, algún malestar, algún dolor, que con los años puede irse agravando. Hoy vamos a ver de las 3 tipos de enfermedades que Jesús sanó y que quiere que usted y yo aprendamos, porque respecto a la sanidad se sufrió tristemente malas enseñanzas. Por unas 2-3 décadas se habló mucho de la sanidad en un sentido más de estrategia de evangelistas para enganchar a gente enferma, necesitada de salud, de sanidad, para que se acerquen al Señor. Y en sí no todo estuvo mal. El problema es que por 3 décadas nos hablaron de acércate a Jesús para que te sanes, aclama al Señor para que Él quite esa enfermedad, búscale a Él para que ya se vaya ese mal, que en algún sentido tiene razón, pero no nos enseñaron el evangelio completo de la sanidad, y muchos seguidores de Jesús se volvieron en clientes, en pacientes enfermos que buscan a un médico que les sane, y obviamente sin pagar nada, ¿no? A diferencia de cuando va a una clínica, de cuando hace una cita con algún médico, tiene que pagar. Muchos pastores, evangelistas promovieron mucho de la sanidad sin la responsabilidad espiritual que esto implica, porque cuando Jesús sanó, y ojo que ya no es lo mismo en estos tiempos por algunas cosas que voy a contar, lo hizo no porque sea el propósito mayor del Señor. La sanidad no es el propósito mayor del evangelio, por ejemplo. El propósito mayor del evangelio es la salvación. Pero cuando quitamos de lado la salvación, y peor aún quitamos la santidad, y solo hablamos de sanidad, hacemos del evangelio una estrategia, una herramienta para conseguir un bien, sin pagar nada a cambio, insisto, y listo. Esa es mi fe, esa es mi religión. Entonces no estuvo mal del todo hacer énfasis en la sanidad. Lo que no estuvo es completo y decir cuál era el verdadero concepto de la sanidad bíblica. Porque también en el tiempo de Jesús muchos fueron sanados, pero no todos se quedaron con Jesús. Y de hecho muchos sanados se olvidaron de Jesús. Entonces cuando el Señor hizo milagros, no quiso, y podemos verlo, que Él no quiso priorizar los milagros como el propósito mayor de su misión. Era otro el propósito mayor. Que los milagros se necesitaban, claro que sí. Que el Señor puede hacer milagros, obviamente, Él puede sanar cualquier enfermedad, como lo vamos a ver ahora. Pero la sanidad no puede ser el motivo por el cual la iglesia le busque a Él. Yo debo buscarle al Señor sano o enfermo. Y yo puedo buscarle al Señor sano o enfermo. Y más aún yo puedo adorarle a Él sano o enfermo. Y mucho mejor, puedo ser instrumento de Dios sano o enfermo. Pero cuando no se nos dice esta otra parte que yo estoy mencionando, y solo escuchamos de ven para que el Señor te sane, búscale para que te sane, lo que hacemos a veces simplemente es cambiar de religión, simplemente dejar de buscar un curandero, un hechicero, alguien de magia blanca, y comienzo a buscar a alguien que parece que sí lo puede hacer, y insisto, sin un costo. ¿Qué es la sanidad bíblica? Vamos a aprender de eso.
obvio, lo más importante, porque en 20, 30 minutos no se puede exponer todo lo que el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento habla de sanidad para tener un criterio bíblico. Porque aunque el Señor puede sanar de todas las enfermedades, curiosamente hay gente que no quiere ser sanada de todas las enfermedades. Hay gente que solamente quiere la bendición, pero no quiere la sanidad. Quiere el respaldo, pero no quiere el compromiso de un proceso espiritual de sanidad. Por ejemplo, quiere algo instantáneo, como han visto las películas de Harry Potter o alguna película de la época medieval de los hechiceros, de Merlín el mago. Piensan que Dios también como que esparce algo y ya llega la sanidad. De esto abusaron algunos pastores, por ejemplo, que decían tener la unción de sanidad. Voy a dar nombres porque a lo mejor usted piensa que estoy hablando solamente de Ghana. Benny Hinn, hace 3 años reconoció que en su intención de predicar más del evangelio, sí, se fue por el lado de la prosperidad y la sanidad. Y entre otros ademanes y otras cosas que él aprovechó de su buena oratoria, de su buena preparación que la tenía, es manipular las emociones de la gente. Y en ciertas campañas, no solamente él, otros también, comenzaron a usar estrategias como recibe la sanidad. Y entonces el pastor, quien haya sido que estaba al frente, preparaba oralmente con su discurso a la gente en un momento de efusión. Decía, y aquí viene la sanidad del Señor, cójala. Y entonces la gente, como ustedes, sentados en unas sillas o en un auditorio o en un estadio, pues obviamente, ¿quién no quiere recibir la sanidad? ¿No es cierto? No hay que ser un tonto para decir yo no quiero la sanidad. Obviamente, ¿quién no quiere ser sanado? El problema es que cuando se hizo eso, se vendió una especie de sanidad instantánea por magia, por si de alguna forma nuestras manos pudieran ser usadas literalmente, físicamente, para ser sanadas. Y no con esto estoy desvirtuando que no haya habido milagros. Ha habido milagros, aquí en la iglesia mismo, entre nosotros, mi propia vida es un milagro de sanidad física. Pero el problema es poner o limitar, mejor dicho, la multiforme gracia de Dios a una manera especial o única de ser sanados. Así que ningún pastor, por más ungido que esté, puede sanar si Dios no quiere. Si Dios no quiere, ni un pastor, por más ungido que esté, puede sanar. ¿Está de acuerdo o no? O hay alguien tan ungido que aunque Dios no quiera, él puede sanar. La sanidad bíblica siempre va a mantener al autor de la sanidad, de la salud, a Dios, no a la persona. Pero estos personajes, que algunos se llamaron apóstoles y se siguen llamando profetas, usan el buen conocimiento bíblico y ciertas por ahí enseñanzas que sí hay, y aprovechan su oratoria y el momento para vender un evangelio de sanidad que cualquiera necesita obviamente, y que por eso muchos siguen al Señor en pro de encontrar o satisfacer una necesidad humana. Pero la sanidad bíblica va más allá de la necesidad humana. Y es lo que no entendió la multitud que está describiendo Lucas. Si Jesús hubiese sido un simple líder, al verse rodeado de muchos y al tener el poder para sanar, hubiese tomado acciones como algunos otros líderes espirituales han tomado en su momento: formar una organización, levantar una nueva corriente de pensamiento, adquirir una nueva misión y con esa misión hacer al mismo tiempo un servicio al Señor, pero al mismo tiempo una expansión de una organización, de una denominación. La sanidad bíblica, como lo vemos en Jesús y en el resto de la Biblia, tiene un solo propósito: evidenciar el poder de Dios para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios. Cuando no se nos dice eso, buscamos ser sanados, pero ¿para la gloria de quién? Yo he conocido a gente que una vez sanada se olvidó del Señor, que una vez sanada o mirándose mejor ya ni a la iglesia viene, ya deja de asistir. Y entonces es fácil saber que esa persona nunca estuvo buscando a Dios, estuvo buscando la sanidad, pero no a Dios, que es muy diferente.
¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué vamos a seguir estando aquí? ¿Por qué seguiremos detrás del Señor? Por una sola razón, porque Él nos ama y nosotros le amamos. Me sane o no me sane. Y esta parte es más difícil decir. Me sane o no me sane, yo le seguiré al Señor. Porque el que tiene solamente el sentido de necesidad, cuando escucha a un pastor decir, me sane o no me sane, no, eso está mal, porque yo quiero que me sane. No, eso está incorrecto porque yo necesito que me sane. No, el pastor ha estudiado otra Biblia, no sé si está hablando con los testigos de Jehová o con los mormones, pero lo que pasa es que yo creo en un Dios todopoderoso que tiene que sanarme porque declaro que debería sanarme. Pero si usted estudia completamente la Biblia para estudiar la sanidad, va a encontrar a un gran profeta como Eliseo muriendo enfermo. A diferencia de su antecesor Elías, no fue llevado en carro de fuego, murió por una enfermedad. Pablo mismo soportó enfermedades. Pablo mismo fue un instrumento para hacer milagros, pero en una de sus cartas a Timoteo le dice, Timoteo, tómate vino para tus problemas estomacales. ¿Qué significa? ¿Que Dios no puede sanar? Sí puede sanar, pero hay una forma en que Dios obra su sanidad, para sus propósitos, para su gloria, para sus propios fines, no para los nuestros. Entonces, sin desvirtuar que Dios es todopoderoso, pero poniendo los puntos sobre las íes, es necesario que usted comience a entender que usted le va a seguir al Señor sano o enfermo, con cáncer o sin cáncer, con SIDA o sin SIDA. Ahí se escucha pocos amenes. Pero si me disfrazo de un vendedor de sanidad y digo palabras como hoy es el día de tu sanidad, ¿cuántos reciben esa palabra? La respuesta obviamente es más positiva, porque entre la necesidad y la fe confundimos estas dos y le seguimos al Señor por suplir algo. Vamos a ver estos tres tipos de enfermedades para explicar mejor qué es la sanidad bíblica. Número 1, vamos al versículo 18 y vamos a hablar de la sanidad del cuerpo. Dice en este pasaje Lucas que habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, y literalmente se refiere a enfermedades físicas. Y el resto de evangelios nos va a mostrar a un Jesús sanando a ciegos, a un Jesús sanando a paralíticos, quitando fiebres, quitando lepras, parando flujos de sangre. Más de 15 milagros de sanidad de los 33 que muestran los evangelios tienen que ver con enfermedades físicas. Pero Jesús no sanó a todos los enfermos de esa época. Sí sanó a muchos que se acercaron a Él, pero no es que porque por todo lado donde Él iba todo el mundo quedaba sanado. No. Los milagros que se citan, como los que habrán sucedido, no fueron exclusivamente para todos, sino con propósitos que, como los evangelios nos muestran, eran mostrar el poder de Jesús, su divinidad, su deidad y como sus credenciales de Mesías, para que el mundo sepa que no solamente era un maestro, sino que en Él radicaba, en Él moraba el poder de Dios. Los tiempos han pasado y al estudiar la historia de la iglesia sabemos, y la historia universal, que ya no se dan los milagros como el tiempo de Jesús. Sí se dan, pero ya no como el tiempo de Jesús. Hoy vivimos en una época donde se hablan de que hay más de 10,000 enfermedades. Estaba buscando un dato, ninguna organización se atreve a poner un número exacto. Entre algunas organizaciones como la OMS, la Organización Panamericana de Salud y algunas organizaciones particulares sí citan datos comunes pero no concluyentes. Por ejemplo, solo de las enfermedades que se conocen como raras, de esas que tienen una forma única de darse y de que todavía no están del todo estudiadas, hay algunos que ponen entre 6,000 y 7,000 enfermedades de este tipo. Más todas las nuevas que van surgiendo,
nos hacen pensar de que vivimos en la época de las enfermedades. Hoy, aunque no todos nos enfermamos de la misma manera, pero al ser 8 billones de habitantes, estamos más expuestos a enfermedades que las generaciones pasadas, por diferentes factores. Así que de los que estamos aquí es probable que todos nos enfermemos, querramos o no querramos. Y algunos por consecuencias hereditarias, algunos por algún mal funcionamiento, algún momento, de algún órgano, de alguna parte de nuestro cuerpo, vamos a vivir la enfermedad física. Y algunos ya hemos pasado por quirófano, ¿no es cierto? Algunos ya somos aquí surcidos, ¿sí? Ya, nos abrieron y nos cerraron. Algunos ya no se nos cuentan los poros sino los puntos, ¿no es cierto? Porque ya hemos ido más de una vez y tenemos las huellas ahí, la cicatriz de operaciones. Así que enfermarnos es parte de la vida porque vivimos en un mundo físicamente enfermo y la pandemia nos mostró que hay también enfermedades que se pueden contagiar fácilmente. ¿Qué sería de la humanidad si no se hubiese encontrado una cura? Algo para paliar lo que fue el COVID en su momento más grave. Estaríamos quizás todavía aquí, quizás ya no solo con mascarillas, sino con cascos tipo astronautas, ¿sí? Porque por el aire se transmitía, porque por hablar con alguien podíamos contagiarnos. Gracias a Dios se descubrió algo que ayude, aunque algunos todavía no se han vacunado, pero la mayoría que nos hemos vacunado y que hemos visto el proceso y nos hemos enfrentado a la misma pandemia, sabemos que ayudaron. Obviamente no estamos aquí para decir que esa inyección totalmente ayudó, hay otras cosas por ahí, pero de que ayudó, ayudó. Pero no es lo único de lo que podemos enfermarnos. En Ecuador hay más de 10 enfermedades que están matando a la gente. En el mundo mismo hay 3 tipos de enfermedades físicas que se está llevando a niños, jóvenes y adultos. Buenos, malos, guapos, feos, igual. Nos enfermamos. ¿Qué es lo que el Señor quiere recordarte esta mañana? Que aunque la ciencia sigue luchando por descubrir nueva medicina, que aunque el mundo sigue soportando este tipo de enfermedades que pueden ser invisibles, que pueden pasarnos de la noche a la mañana por comer algo, por comprar algo en la calle, o por no tener buena higiene en la preparación de alimentos, porque también por ahí se vienen las enfermedades. El Señor te quiere recordar esta mañana que Él puede sanar tu cuerpo. Él puede seguir sanando el cuerpo. Y podemos seguir teniendo fe en Él. Y podemos seguir clamando en Él, pero al mismo tiempo entendiendo que Él no tiene la obligación de sanarme. Porque aunque no me sane, yo puedo seguirle a Él. Yo puedo servirle a Él. Esto no significa tener menos fe. Esto significa tener fe bíblica. Porque si yo solamente endioso la fe y digo, es que tengo fe y me va a sanar, entonces estoy aún pretendiendo ser más santo que los mismos personajes de la Biblia, que también se enfermaron y que también murieron por enfermedades. Y en la misma historia de la iglesia encontramos a pastores muy famosos que algunos no saben que murieron o están muriendo por enfermedades físicas. John MacArthur, por ejemplo. Él mismo dice en sus últimas apariciones que él ya está para partir. Su cuerpo se está deteriorando. Luis Palau, Billy Graham, y yendo más atrás todavía, al que todavía le conocemos como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, un gran predicador que murió a los 56 años, si no estoy mal, que sufría de depresión, que en ese tiempo no era diagnosticada de la forma que es ahora y que él tenía que lidiarlo porque su cuerpo estaba somatizando toda su tristeza, toda su preocupación. Entonces, creer en un Dios que sana, pero no ser sanado, no significa que Dios no es poderoso. Y no significa que yo no tengo la fe correcta. Significa al contrario,
que le amo más allá de mi propia salud. Cuando Jesús sanaba a la gente, y que no todos le pidieron que le sane, algunos sí dijeron: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Otros no, el Señor simplemente se acercó a otra mujer, le dejó que le toque el borde de su manto y fue sanada, porque ella tenía una fe. Pero había otra gente que también le tocaba, y tal vez otros enfermos que también le tocaron, pero el poder sanador fue hacia esa mujer, porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Y la iglesia debe entender esto. Dios es soberano. Aunque yo esté enfermo, aunque yo ayune, aunque yo clame, aunque yo viva de rodillas y Él no me sana, Dios sigue siendo Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. Lo dijo Job mismo, estando enfermo de su cuerpo. Pero esta parte teológica y bíblica es la que muchos predicadores no nos enseñan, pero sí nos venden un evangelio mágico. Ayuna para que seas sano. Sí, ayuna para que estés listo, porque si Dios te quiere sanar, Él te va a sanar. Pero también ayuna para que estés listo por si Él no te sana, pero que sigas adelante. Entonces la sanidad física es necesario, pero no es indispensable. Lo que yo sí he visto en mucha gente es que tienen fe para pedir sanidad, pero no tienen fe para vivir saludables. Ya el médico les dijo: no coma azúcar. No, en el nombre del Señor, la Coca-Cola va a ser mejor que la leche para mí. Y entonces, como escucharon muchas prédicas motivacionales de sanidad, sin responsabilidad y sin darle soberanía a Dios, dejarle que Dios actúe, entonces aún dice: no, el médico diagnosticó esto, pero yo no tengo, en el nombre del Señor no tengo ese diagnóstico. No, a mí no me falla el corazón. El médico está equivocado, rechazo ese diagnóstico. No, si ya te dijeron que está mal el corazón, ¿qué tienes que hacer? Sigue teniendo fe, obviamente, porque ¿quién quita que Dios no haga un milagro? Dios puede hacerlo. Pero esa misma fe para esperar o pedir un milagro es la misma fe que debes usar para cuidarte. Si el corazón está mal, hay muchas cosas que uno puede hacer para que no se agrave al menos. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer si el corazón no está funcionando bien? No fumar, se ahorra dinero. ¿Qué más? Una buena alimentación, porque si el corazón está mal, el colesterol, las grasas, triglicéridos van a afectar, así que puedo cambiar mi alimentación. No necesito un milagro para ser responsable de mi cuerpo. Necesito ser obediente, porque este es el templo del Espíritu Santo. Entonces la misma fe con la que pido: Dios, si quieres sáname, la misma fe cada día para tomar agua. La misma fe para no morirme de iras, porque si el corazón está mal, a veces, y estos días le dije a alguien: hermana, ya tiene que perdonarle a su esposo, no por amor, sino por salud. O sea, porque usted se va a enojar más y eso le está haciendo daño. Ya no solamente perdónele por amor, sino porque usted quiere estar sana, porque si no, un momento de iras, a lo mejor el corazón se detiene ahí. La sanidad física seguirá siendo un área donde Dios se va a mover. Seguiremos siendo una iglesia de fe, una iglesia de ayuno, una iglesia de oración. Seguiremos, quizás yo me volveré a enfermar, quizás de aquí a unos 10 años mi garganta no esté mejor, no sé, pero seguiremos creyendo en un Dios sanador de toda enfermedad física, pero aun cuando no nos sane, seguiremos siendo sus hijos. Así que con lluvia o sin lluvia estaremos detrás del Señor. Con dinero o sin dinero, ahí sí la canción. No hago siempre lo que quiero, sino lo que Él quiere, y su palabra es la ley. No sé si sabían que yo cambié la letra de esa canción alguna vez. Solo me falta grabarla en ranchera nomás. Número 2, el Señor puede sanarnos de todas las enfermedades espirituales, esas enfermedades que son ya más internas. Dice en el versículo 18 mismo: y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados.
Si vivimos en la época de las enfermedades físicas, que son miles, ya no cientos, miles, y seguirán apareciendo más, porque últimamente el temor de enfermedades virales aumenta, lo estamos pasando aún como país, ¿no es cierto?, como la tosferina, otra vez la fiebre amarilla, cosas que uno ya daba por casi desaparecidas, vuelven a aparecer y vendrán ciclos así. Otro número similar de enfermedades que tampoco se puede cuantificar son las enfermedades del alma, las espirituales, las internas, las de la mente. Yo llamo a este tiempo vivir en la sociedad zombie. Últimamente he dejado de usar esa frase, pero hace casi 2 años la usé mucho, porque mi propio análisis espiritual y de preocupación por el tiempo que vivimos es lo que veo. Vivimos en una sociedad zombie. ¿Usted ha visto las películas de zombie? ¿Alguien que ha visto? ¿De qué se tratan estas películas? Rápido. De zombies. Las películas de zombies se tratan de zombies. Hermanos, por favor. Era obvio. De muertos que viven, que se mueven. ¿No es cierto? Así. Y comen y contagian a otros. Digo yo que vivimos en la sociedad zombie porque esta es la época en que, aparte de las enfermedades físicas, han proliferado, han aumentado las enfermedades emocionales, los trastornos emocionales, los problemas de salud mental. Y estaba tratando de, porque esto todavía está en desarrollo, ¿no?, tratando de categorizar los diferentes tipos de enfermedades internas que existen, que no son que no son palpables, sino son, se ven siempre por los síntomas. Y entonces no hay igualmente una sola definición, porque esto está, como lo digo, todavía entendiéndose. Cuando pensábamos que una simple tristeza era una emoción, resulta que una simple tristeza repetida se vuelve un trastorno. Y de ahí hay un trastorno X para las emociones, como la tristeza, como la preocupación, como el pesimismo, por ejemplo, y adicciones que comienzan a aparecer. Vivimos en una época donde la mayoría, algunos estudiosos dicen que 7 de cada 10 personas tienen un problema emocional. En algunos un problema emocional leve y otro un problema emocional grave. No nos da el tiempo para hacer lo que hice ayer con los jóvenes, con un test para identificar heridas emocionales. Pero algunas cosas puedo citar esta mañana en esta parte. Las enfermedades emocionales no siempre se lo ve por la parte física, pero se lo siente y perjudica a la persona porque le enclaustra en pensamientos, en burbujas, en mundos pequeños de X o Y factor que no le deja ser la persona que debe ser. Personas que van por la vida desconfiando de todos porque en algún momento fueron traicionados y entonces buscan cuidarse y no confían en nadie. Personas a quienes todo el mundo le cae mal, hasta el pastor le cae mal. No sabe por qué, pero le cae mal, simplemente le cae mal. Y va por la vida tratando de tener buenos amigos, pero todos le caen mal. La que se pinta, la que no se pinta, la que habla mucho, la que habla poco, el que es del Barcelona, el que es de la Liga, todo el mundo le cae mal. Y piensa que el mundo está mal, por eso le cae mal. Y deja de ver que a lo mejor él no está bien. Él no está mirando la vida como debería ver. Y podríamos seguir detallando para darnos cuenta de que algunos no saben que están mal emocionalmente. Están mal y no saben que está mal, que es lo peor. Y otros que saben que están mal se acostumbran a estar mal. Toda la vida viven llorando y se la pasan llorando. Y aún en los sueños están llorando. Y de pronto siempre están tristes. No están bien, porque esa no es la vida que el Señor tiene para nosotros. Y los adolescentes y los adultos hoy en día están cayendo en adicciones como las redes sociales. Usted sabe que ya es un problema de salud.
En muchos países de avanzada ya no se les permite llevar el teléfono, el celular a los niños, a los jóvenes al colegio. Miren que por un problema de seguridad sí sería necesario, pero la cosa es que ya es adictivo. En países como Estados Unidos se ha tenido que regular el TikTok. ¿Para qué? Para que sea menos adictivo al menos, porque es más adictivo que el Facebook y el Instagram. Pero ahí tenemos a gente que mira 7 horas de redes sociales y que tienen los ojos así, como zombies literalmente, y el dedo así. Hasta la pared le prueban por si acaso a ver si recorre algo. Todo para ver algo. Y si no ven, sufren, están nerviosos, se enojan si el papá le dice media hora por favor. Vivimos en una sociedad zombie y muchos no saben que no están viviendo, están sobreviviendo a su manera de vivir, a su manera de hacer las cosas. Sin embargo, la Biblia, si usted lee Proverbios, si usted lee Salmos, si usted lee Eclesiastés, son libros que apuntan al alma. Porque esto de los problemas emocionales, espirituales, no es nuevo, viene con la humanidad misma. De hecho, en los Salmos encontramos como nunca en un libro bíblico, en un libro religioso, personas muy vulnerables diciendo cosas como estoy afligido, ¿quién me librará? Palabras como auxilio, socorro, muestran de afección interna, pero también muestran de una fe, a pesar de su situación interna, buscando al médico del alma. Dice el Salmos 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando no se tipificaba todavía trastornos emocionales ni mentales, mucho de la palabra del Señor ya apunta a nuestro ser interior, porque la sanidad bíblica es integral, es una sanidad del cuerpo y es una sanidad también del alma, del corazón, de la mente, y muchos versículos son más sanadores que cualquier cosa que usted haya probado hasta ahora, y muchos versículos y pasajes de la Biblia tratan con nuestro ser interior. ¿Para qué? Para hacernos fuertes, porque las tormentas también son fuertes, pero más fuerte es la persona que está plantada junto a corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿De dónde viene eso? De la palabra. Mucho de la palabra vino y nos fue dada precisamente para nuestro ser interior. Así que Jesús también sanó a gente que estaba enferma del alma. Él lo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Al Señor le interesa nuestro dolor emocional. Al Señor le interesa todo eso que me preocupa y que no me deja dormir. Al Señor le interesa mi estado mental después de 10 años de ser abusado, violentado, menospreciado, criticado. Todo eso lastima nuestro ser. Y cuando vienes al Señor ya vienes con todas esas enfermedades. Tú no vienes diciendo necesariamente, Señor, aquí estoy con mis enfermedades. No, Él ya sabe, pero la palabra nos muestra que Él es la medicina que necesita nuestro ser. No es el amor de una persona, es el amor de Dios lo que necesita nuestra alma. No es la validación de la sociedad, es la dignidad en Cristo Jesús lo que necesitamos para vernos como lo que somos, hijos de Dios. Entonces, la palabra del Señor es medicina propiamente para nuestro ser. Pero hay gente que solo está preocupada por la enfermedad física y deja de preocuparse por esas cosas del pasado, por esas cosas que está viviendo internamente y que nadie lo sabe. Hay gente que hasta ahora no se acepta, por ejemplo, físicamente. Y hasta están ahorrando para hacerse unas operaciones.
para mejorar la nariz, para quitarse la papada, todo lo que le costó 10 años de bendición, quiere sacarlo con $5,000 de operación. Y van por la vida así pensando en su aspecto físico. Y una cosa es ser responsable de su higiene, que eso sí es bueno, hay que bañarse, por ejemplo, hay que peinarse, eso sí, hay que cambiarse de ropa, al menos una vez cada mes, al menos, hay que hacer el esfuercito. Pero otra cosa es obsesionarse con su aspecto físico, con su color de piel. ¿No vimos el ejemplo de Michael Jackson, por ejemplo? Al punto de cambiar no solamente su fisonomía, sino su color. Aunque algunos dicen que tuvo un problema obviamente físico, pero fue más allá en sus reacciones. Es la sociedad zombie. La sociedad que cree en Dios, pero no se deja tratar de sus dolores internos. Tiene problemas con el esposo, con la esposa. No es una enfermedad física, pero su alma está rota. ¿A quién debe acudir? Y aún cristianos que tienen problemas en su matrimonio, ya no saben qué hacer con él o con ella, van y buscan una aventura. Lo que fue una diferencia sentimental se convierte en una enfermedad del corazón. Porque ese hombre o esa mujer que busca amor en otra persona no se va a conformar con una persona, va a buscar más personas. Y esa enfermedad que no siempre se la puede tipificar es la que afecta a este mundo. Gente estresada, gente violenta, gente vengativa, gente que ya no respeta ni al adulto ni al niño, padres que no respetan ni a sus propios hijos, abuelos que venden a sus nietos a bandas de trata de personas, de pornografía, de videos. Ese es el mundo en el que vivimos. Una sociedad zombie que quiere más bendiciones económicas, pero no se preocupa de ver el estado de su alma. Y lo peor, no busca ser tratado en el Señor, porque esa alma, con todas esas heridas, con todos esos problemas, no va a terminar bien. No va a terminar bien. Las heridas que se van ahí agrandando con el tiempo terminarán con la vida de esa persona. Quizás no con la vida física, pero sí con la vida emocional, mental, espiritual. Y por eso hoy en día países como Japón y otros tienen altos índices de suicidio de las personas adultas. Porque trabajaron 20, 30 años, se jubilaron y se preguntan, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? Y sociedades como las actuales que ya no quieren tener hijos, por ejemplo, y quieren tener perrijos, y le dan todo al gato y al perro. Edades emocionales de gente que aún son capaces de decir, si tú quieres que deje a mi perro, tú tendrás que salir por esa puerta, porque es mi perro, es mi gato. Gente confundida en su escala de valores. La ideología de género no es otra cosa que el aprovechamiento de Satanás a un mundo zombie que confunde con el pretexto de ser más modernos, cambia valores y quita el sentido común. Y tenemos a gente que se identifica de otra manera y a gente que se ha casado con un tren. Con un tren. ¿Cómo? No sé. Dice que ha nacido para amar al tren, entonces el tren, su esposo o su esposa, no sé, su algo. Gente que vive como perro, literalmente. Es un mundo zombie. A ese mundo nos enfrentamos y usted se enfrenta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la luz de la verdad, con la luz del Evangelio, con el poder de la palabra de Dios para que se abran esos ojos.
esos oídos de esa gente que está confundida, que tiene manos, tiene piernas, tiene ojos, tiene cerebro, pero piensa peor que un ser irracional. Ese es el mundo enfermo que necesita la salud espiritual de parte del Señor. Jesús vino a sanarnos de 3 tipos de enfermedades, recuerdan, las físicas, las espirituales y la peor de las enfermedades, el pecado. Jesús no vino solamente para dar buenos discursos, buenas enseñanzas, buenos principios, hacer muchos milagros y que se le recuerde como el sanador. No, Él es el Salvador. Es el sanador, pero también es Él. Y de hecho, entre salvación y sanidad, Él priorizó salvación. ¿Para qué vino el Señor? Para morir por nuestros pecados, para pagar el precio del peor de las enfermedades. El pecado es la peor de las enfermedades, porque no solamente afecta el cuerpo, no solamente el alma, sino todo y a todos. Cuando el pecado reina en una persona, entonces sus palabras, sus acciones son destructivas, sus hábitos son destructivos, perjudican a la persona y a otros. Y la palabra tiene mucho para enseñarnos respecto a esta sanidad que todo el mundo necesita. Quizás no todos necesitan sanidad física, pero todos sí necesitamos la sanidad, la libertad del pecado. Quizás no todos estamos enfermos emocionalmente, vemos las cosas bien, estamos andando lo más equilibrado posible que se pueda en el Señor, pero mientras el pecado esté en el corazón, todo podrá ser contaminado. Podrás tener una buena salud física, pero si estás enfermo del pecado, te estás dañando a ti mismo y estás por dañar a otras personas. Porque el pecado es la raíz de todos los males. No es en sí el amor al dinero. El pecado que nos hace amar al dinero, ese es el problema, que amamos más las cosas materiales que las espirituales. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él hizo todo esto último que acabamos de leer, pero ¿dónde estábamos nosotros? Muertos por el pecado. La peor de las enfermedades es el pecado, porque te separa de Dios, te aleja de Dios, y al separarte de Dios pierdes tu propósito, no vives en tu propósito, aunque te hayas jubilado, aunque estés sano físicamente, aunque emocionalmente no tengas mayores problemas, pero mientras el pecado esté en tu corazón, no eres sano completamente. Y aquí es donde salvación y sanidad en el origen bíblico tienen la misma raíz. Salvación y sanidad tienen la misma palabra. Solamente que nosotros, por una necesidad de sanidad física, la excluimos o la pusimos solamente en la parte de salud. Pero realmente, cuando la Biblia habla de salvación, habla de una sanidad completa, de una sanidad no solamente del cuerpo, sino del corazón. Por eso versículos como quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es salvación y es sanidad. Versículos como por su llaga fuimos nosotros curados, es salvación y es sanidad. ¿Pero de qué sanidad? De la del pecado, que es la peor de las enfermedades. Por el pecado te aburre buscar las cosas de Dios. Por el pecado te alejas de las cosas de Dios. Porque el pecado está en tu carne, en tu mente y en tu alma y resiste la verdad. Hay gente que le gustan los mensajes de prosperidad, de más dinero, de más trabajo, porque le emociona.
Pero cuando se habla de dejar las cosas de la carne, ya no le gusta. Porque ¿cómo podemos dejar el baile de fin de semana? El vasito de cerveza con la parrillada que combina bien. ¿Cómo puedo dejar de escuchar esa música? Si al final no me hablan de Satanás, pero solo hablan un poco de sensualidad. Mientras el pecado esté en tu cuerpo, en tus miembros, dice Santiago que haremos las concupiscencias de la carne. Lo que está en la carne te va a guiar y te va a dominar, y por eso estás que te levantas y te caes, que buscas a Dios y que te mantienes lejos del Señor. Por eso no vives la sanidad completa, porque mientras el pecado está en tu cuerpo, te aleja de Dios. Y ahí sí, el que hace las cosas de la carne es enemigo de Dios. La sanidad bíblica entonces es integral, porque apunta al cuerpo, al alma y sobre todo al corazón, a ese cambio que solamente Dios puede hacer. No hay un quirófano donde te puedan cambiar el corazón. No existen médicos ni ciencia que trate con el cambio interno de raíz para que dejes el pecado y te vuelvas al Señor con todo tu corazón. Esa sanidad solo está en Cristo. Entonces, cuando hablemos de aquí en adelante en sanidad, y usted me escucha hablar de sanidad, siempre en mi mente está la sanidad bíblica, la sanidad integral. Cuando alguien está enfermo, no solamente oramos para que el Señor le alivie, le quite los malestares, sino para que el Señor toque su corazón. Y si hay que elegir entre que Dios toque el corazón y sane su cuerpo, obviamente el corazón es lo más importante. De ahí que, hermanos, en esta mañana vamos a tener un tiempo para ministrar precisamente en esa sanidad bíblica, en la que sí, yo estoy necesitado de sanidad física, mi garganta en mi caso personal. Es algo que vengo orando y cada vez está mucho mejor, pero todavía no está completa y seguiré orando, pero es algo que no determina mi fe. Es parte de mi relación con Dios, sí. Y quizás como a Pablo, a algunos nos tocará decir, bueno, si el Señor no me quita el aguijón, su gracia es más que suficiente, porque su poder se perfecciona en mi debilidad, en mi limitación. Y otros quizás no necesitamos sanidad física porque están bien, comen cualquier cosa a cualquier hora, nada les hace mal. Pueden almorzar 6 veces al día y no engordan, están felices. Pero tal vez tienes enfermedades acá, adentro, complejos, traumas, trastornos. Vale ir donde el médico y decir, necesito un chequeo, por si acaso. Y otros quizás no solamente necesitan sanidad física y espiritual, sino también libertad del pecado. Porque de las 3, esta es la más grave. Esta te separa de Dios ahora y para el resto. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cuál es su regalo? La salvación en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie. Cierre sus ojos acá y vamos a orar. Voy a bendecir a mis hermanos que siguen conectándose y escuchando los sermones que el Señor nos da. Les bendecimos y oro por su sanidad completa, una sanidad bíblica, una sanidad que les permita ver la gloria de Dios y hacer su voluntad. Oramos acá.